Bueno, ver qué es lo que viene. Pedro Canaga lo saluda, Darío Gaño, Arizac, Martina Garbars. ¿Cómo le va? ¿Nos escucha? Sí, buenas noches. ¿Qué tal Darío y qué tal? Buenas noches a toda la mesa. Bueno, buenas noches. Repasábamos recién la cantidad de contagios conocidos, el 830.000 en 14 días, y también la preocupación de que mucha gente, sobre todo en las vacaciones, está decidiendo hacer caso omiso a las recomendaciones de salud. ¿Cómo se ve esta nueva ola que estamos teniendo en este enero 2022, Pedro? Bueno, en primer lugar, que es una ola que no nos afecta solamente a nosotros en Argentina, sino que es una ola a nivel mundial. Basta con mirar los números de lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en distintos lugares del mundo. Argentina no es una excepción. En general, podría decir, yo lo vengo repitiendo hace tiempo, Argentina no se ha destacado por ser tan diferente de otros países en muchos aspectos, ¿no? A pesar de que nos hablaron muchas veces de la cuarentena más larga del mundo, que resultó no ser la más larga, y cuestiones por el estilo. Lo mismo pasa con esto. Tenemos una ola, tenemos una situación compleja, pero al mismo tiempo tenemos una gran diferencia con las olas anteriores. Tenemos la vacunación muy avanzada en nuestro país. Entonces, eso es un elemento que cambia completamente la realidad. Una ola como esta, en ausencia de vacunas, hubiera sido seguramente una catástrofe sanitaria. Y sin embargo, gracias al plan de vacunación, estamos donde estamos, ¿no? Bien, ahí lo que repasábamos antes en esto de mucha gente diciendo que no se quiere aislar, porque igual nos vamos a contagiar todos y se retoma aquella idea de inmunidad de rebaño, que por ahí mucha gente la repite, pero no terminamos de saber lo que es y lo que significa. ¿Es real eso que dice mucha gente? Yo no me aíslo, había casos de gente con el testeo positivo que se iba a la costa, dice igual vamos a tenerlo todos. ¿Qué pasa con ese pensamiento que evidentemente están teniendo muchos? Bueno, es un tipo de filosofía bastante parecido al hecho de decir que algún día vamos a morir todos. Digamos, eso va a ocurrir. Esto no es que va a ocurrir inevitablemente que todos nos vamos a infectar. Eh, Hay que tener en cuenta que las personas que dicen eso pueden estar pasándola relativamente liviano, pero pueden ser un eslabón más en la cadena de transmisión hacia terceras personas que pueden pasarla muy mal. Personas inmunocomprometidas, un tío, un abuelo, un padre, un hermano. Entonces hay que tener una cuota de responsabilidad individual por su propia salud, porque además no todo el mundo sale indemne del COVID. Eso es un mito que hay que desterrar. Aún estando vacunado, existe el riesgo de que puedas pasarla mal. Por supuesto que es muchísimo menor que si no estás vacunado, pero al mismo tiempo podés no pasarla tan mal vos, pero evidentemente podés transmitirse a terceras personas y ser un involuntario eslabón en la cadena de transmisión que puede costarle la vida a terceras personas, ¿no? Doctor Ariel Sack le pregunta, muy buenas noches antes que nada. ¿Qué tal, Ariel? Bien, quería preguntarlo, quería pedirle que dé una recomendación a aquellas personas que por estos días están yendo a la playa, que es un lugar donde se acumula mucha gente, obviamente es aire libre, pero evidentemente ahí todos olvidan los controles. ¿Cuál es el consejo que da a la hora de irse, por ejemplo, a la costa atlántica, en relación a los cuidados, ¿no es cierto? Bueno, te puedo decir lo que haría yo y lo que le recomendaría a mis familiares. A veces la playa más cercana no es necesariamente la playa más segura. No hace falta mucharse todos en la playa Bristol de Mar del Plata, sino que por ahí tomando un colectivo se viaja 15 minutos y se puede ir a una playa mucho más deshabitada. Es muy importante evitar las aglomeraciones y no creer que el aire libre funciona como una vacuna. ¿El aire libre es mejor que el lugar cerrado? Por supuesto que sí, pero eso garantiza que no nos vamos a contagiar, sobre todo cuando estamos en un ambiente donde, como podemos ver en las reuniones llamadas after, donde la gente baila, canta, grita, etcétera, etcétera, y toma. No creo que sea el ambiente más apropiado, y sobre todo si se trata de personas que han testeado positivo, ¿no? Como ustedes recién señalaban. Entonces me parece que hay que tener una cuota de responsabilidad individual que no exime a los estados de sus tareas, de sus responsabilidades, de proveer las vacunas, de garantizar digamos, la prestación de los servicios de salud, los centros de testeo y todo lo demás, Can, que eso se está haciendo con todos los esfuerzos, Can, pero buenas hay una cuota de noches. responsabilidad. Sí. Lo saluda Martina Garbars. Lo interrumpo un segundo para sumarme a su respuesta sobre lo que le preguntaba Ariel Sack y le pregunto, ¿es posible que esta ola sea más corta que la anterior? Que eso fue la afirmación que hizo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Como posible es posible. Seguro no podemos afirmar de forma rotunda nada, porque es una pandemia que nos está dando sorpresas permanentemente, ¿no? Entonces es posible que la ola sea más corta por la dinámica de circulación que tiene, pero vamos a saberlo esto dentro de un par de semanas recién.
Bueno, ¿el caso Córdoba podría estar siendo un espejo para el resto del país? El caso Córdoba podría ser un espejo para el resto del país porque los números se están amesetando en Córdoba después de haber tenido una evolución explosiva. Como ustedes vieron, en pocos días fue una inundación, un tsunami de casos en Córdoba. Ahora está amesetándose y vamos a ver si empieza a bajar. Can, ¿cuánto se puede pensar que esto es, o qué porcentaje sería la variante Omicron de lo que hay? Y si no tenemos esa respuesta, ¿cuánto impacta en realidad en los niños y niñas? Porque hubo muchos casos de verse que en realidad estaba teniendo un impacto, como decía usted, indirectamente en los seres queridos y por ahí también una incidencia mayor en lo que no era antes los que estaban más contagiados. ¿Es así? Bueno, a ver, evidentemente que tenemos una alta circulación de Omicron, lo dicen no solo los datos del Consorcio País y del Instituto Malbrán, sino además la propia expansión epidemiológica de esta variante, ¿no es cierto? Es decir, la rapidez en el crecimiento de los casos en todo el mundo y en la Argentina, repito, nos indica que Omicron tiene un porcentaje importante de casos que puede variar de jurisdicción en jurisdicción. Con respecto a los niños, es muy importante recordar que existen vacunas para los niños. Los niños de 3 a 12 años pueden vacunarse con Sinopharm, que de paso les recuerdo a la gente que es la plataforma de vacunas más segura, la que conocemos desde hace más tiempo. La vacuna Salk para la polio, que muchos de nosotros tenemos colocada, es una vacuna con esa plataforma. La vacuna de hepatitis A es una vacuna con la misma plataforma. Así que es absolutamente segura y sin ningún efecto adverso importante para los niños. ¿Y por qué es importante que los niños y los adolescentes se vacunen? Porque tienen una alta tasa de movilidad. En particular los adolescentes van de un lado para otro. Los chicos ahora no tienen clase, pero tenemos que llegar a fines de febrero, principios de marzo, cuando empiezan las clases, con una alta tasa de niños vacunados. Según tengo entendido, lo podrán corroborar después con Carlos Bisotti, el 65% de los niños ya tienen la primera dosis y algo así como el 45% tienen la segunda, pero puedo estar atrasado en los números, Carlos seguramente los maneja mejor que yo. Pero eso es bueno, pero nos está indicando que el 35% de los niños no tienen todavía la primera dosis y que el 55% de los niños no tienen la segunda. Entonces, evidentemente, tenemos que avanzar en ese terreno si queremos garantizar la presencialidad escolar a partir de comienzos de marzo, ¿no? Doctor, usted decía al principio de la entrevista que no hubiese sido lo mismo esta ola sin la efectividad de la campaña de vacunación. ¿No es momento también de volver a ponderar la utilización del barbijo, que pareciera estar siendo dejada de lado, sobre todo por los jóvenes? Absolutamente. Yo acuñé una fórmula de 3 letras B, ¿no es cierto? 2 letras B corta y 1 letra B larga. Vacunación, barbijo, ventilación. Esa es la clave para confrontar la pandemia. Tenemos que hacer todo lo posible para vacunar a las personas que no han recibido la primera dosis, todo lo posible para que los que no recibieron la segunda la reciban y todo lo posible para acelerar la tercera dosis para todas aquellas personas elegibles según los criterios de cada jurisdicción. Tenemos que garantizar el uso del barbijo permanentemente en los lugares cerrados y también en los lugares abiertos cuando estamos con otra gente. Yo puedo no usar barbijo cuando voy caminando por la calle yo solo, pero me cruzo con alguien, me paro a charlar con otra persona, entro al comercio, tengo que inmediatamente ponerme el barbijo. Y la ventilación de los ambientes, cuando estamos en ambientes cerrados, es sumamente importante. Y es importante practicarlo ahora, que estamos en verano, que es fácil hacerlo, pero recordar que también cuando haga frío en invierno tenemos que ventilar los ambientes, porque el contagio social intrafamiliar es muy importante en la dinámica de esta pandemia. Can, ahí Ariel te preguntaba por el barbijo y hay mucha gente que evidentemente lo dejó de usar y dejó de cuidarse. Usted que se ha encargado de la divulgación y la concientización desde el principio de la pandemia, ¿considera que ahora estamos más cabeza duras con respecto a las recomendaciones que en alguna otra parte de la pandemia, sacando los antivacunas que están cada vez más agresivos y sacando esa parte desde el primer momento estaba bien reaccionaria? Hoy estamos todos por ahí sin dar tanta importancia a las recomendaciones. Primero déjame aclararte que yo no estoy encargado de nada. Yo soy miembro del comité asesor que integramos 15 profesionales de distintas especialidades que asesoramos a la ministra y damos nuestra opinión, pero no tengo ningún cargo ni ninguna responsabilidad en particular diferente de la de mis colegas. En segundo lugar, con respecto a tu pregunta, no es que estemos más cabezaduras o algo por el estilo. Estamos todos muy cansados. Claro. Toda la población está cansada. Estás cansado vos, estoy cansado yo. Todos quisiéramos que mañana venga un rayo mágico y termine con la pandemia y podamos volver a nuestra vida anterior.
no es lo que va a ocurrir más probablemente. Iremos saliendo de esto y probablemente esto se irá transformando en una endemia, como es el caso de la influenza, por ejemplo. Pero mientras tanto tenemos que ser comprensivos con la gente y al mismo tiempo insistir con los conceptos. Todos estamos cansados, pero todos queremos ayudar, todos debemos querer ayudar a terminar con esta situación o a mitigarla lo máximo posible. Y para eso se requiere la cuota de responsabilidad individual en el uso del barbijo, la ventilación de los ambientes y en el uso correcto de la vacunación, ¿no? Bien, sí, Mar. Can, le consulto algo muy básico quizás, pero para volver al inicio, ¿no? ¿Es lo mismo usar cualquier tipo de barbijo o tenemos que volver a tener algunos cuidados en tanto a eso? A ver, algún barbijo es mejor que ningún barbijo. Ahora, si me preguntás cuál es el barbijo que mejor sirve para el uso diario, es el barbijo quirúrgico, ese que es celeste de un lado y blanco del otro, el barbijo que se usa normalmente en las intervenciones quirúrgicas. No hace falta usar barbijo KN95, que es mucho más costoso, eso queda reservado para las personas que hacen intervenciones sobre pacientes, que toman los hisopados, etcétera. Pero en general el ciudadano común puede usar el barbijo quirúrgico, que no es tan costoso como el otro, y se adapta perfectamente porque tiene la ventaja que tiene como un alambrecito que te permite apretarlo sobre la nariz, porque quiero recordar que el uso correcto del barbijo no es acá abajo, sino cubriendo nariz, boca y mentón. Claro, porque digo, hoy hay quizás mucha confusión en tanto a eso de, bueno, es lo mismo poner una telita, un barbijo. Bueno, me parecía importante volver a resaltar estos datos que a veces se nos van olvidando, ¿no? Sí, En sí, esta sí. vorágine de una pandemia que se sigue extendiendo, y nos van trayendo cambios tanto en el aislamiento, en la vacunación y bueno, también en los cuidados. Así que agradezco Seguro. también su respuesta. Mejor que nada es un barbijo de tela, pero idealmente digamos, lo mejor es usar el barbijo quirúrgico porque tiene este elemento que permite comprimir sobre la nariz y evitar que el barbijo se caiga y quede la nariz al exterior, digamos, como se ve muchas veces lamentablemente que alguna gente lo usa, ¿no? Can, con respecto a la cantidad de contagios, estamos todos viendo que somos muy potenciales de ser contactos estrechos todo el tiempo y si de esto se mantiene un tiempo largo, todos vamos a por ahí, o buena parte, estar vulnerables a haber sido un contacto estrecho. ¿Eso puede cambiar por ahí el concepto en una nueva parte de la pandemia sobre qué es un contacto estrecho, cómo tiene que cuidarse o aislarse? Bueno, ya cambió el gobierno la disposición sobre quién tiene que testearse. ¿Puede ir modificándose cada vez más eso? Absolutamente, porque esto es muy dinámico. Esto desde el principio, es decir, hay cosas que hicimos en marzo del 2020 que no haríamos ahora en enero del 2022 y viceversa. Me parece que tenemos que ser muy elásticos en este sentido. Y hay que ver siempre en este delicado equilibrio entre la vida económica, social, educativa y las exigencias sanitarias, donde encontramos el punto de equilibrio. Yo les quiero recordar que hay países que tienen aislamiento de contactos estrechos por más días que nosotros y países como Uruguay que han eliminado directamente el aislamiento de los contactos estrechos. Bueno, en ese rango nos estamos moviendo y no descarto que en el futuro haya cambios en ese sentido. ¿Y fueron buenos los resultados de esa experiencia? Por el momento es todo muy fresco. Digamos, es una medida que se tomó en Uruguay hace muy poco tiempo. Todavía no sabemos, justamente el Ministerio está observando eso para ver cuáles son los resultados y por ahí considerar alguna situación en ese sentido, porque lo que ustedes mencionaban en algún momento del ausentismo laboral es una cosa que empieza a preocupar a las empresas medianas, pequeñas y grandes que tienen dificultades para desarrollar sus actividades en un momento en que el país necesita mantener un ritmo de recuperación económica que permita reducir la desigualdad social y mejorar la situación de mucha gente que la está pasando mal. Can, la última y un poco para ver si nos llenamos un poco de esperanza. La comunidad médica internacional, ¿cómo habla de un 2022? ¿Será el último año de la pandemia? ¿Qué se puede saber ahora, estando en enero, sabiendo que lo que se puede saber es que puede cambiar todo el tiempo? Pero, ¿qué se está diciendo por estas horas sobre el 2022? Opiniones diversas, Darío, opiniones diversas. Hay gente que, como por ejemplo la directora de epidemiología de Dinamarca, que dice que Omicron es la última variante que vamos a padecer y que se va a terminar. Otra gente que piensa todo lo contrario. Voces de la Organización Mundial de la Salud alertan sobre, digamos, desalentar falsas expectativas.
Yo creo que tenemos que ser prudentes en este sentido, entender que estamos frente a un desafío sin precedentes. No hay una pandemia de estas características prácticamente desde el año 1919-1920 de la mal llamada gripe española. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a esto y no alentar falsas expectativas. ¿Qué podemos hacer? Lo que ya sabemos. Ventilación, barbijo, vacuna. Eso depende de cada uno de nosotros, tomar esa decisión, tomar la decisión correcta, y cada uno puede elegir ser parte del problema o ser parte de la solución. Creo que la mayoría de la población ha venido demostrando que quiere ser parte de la solución. Hemos tenido un comportamiento ejemplar de la gran mayoría de la población. Hay una proporción de personas que por ahí no lo hacen, son más ruidosas, pero no son mayoría. Bien, Pedro, muchas gracias por habernos atendido, ¿eh? Al contrario, gracias por llamar. Bien, muy interesantes esos últimos...